2.600 metros, 5 participantes. De momento parten lentos, muy tímidos, nadie quiere coger la punta. Van parando, se van frenando todos, se marcan unos a otros. Nadie adopta la responsabilidad de marcar el ritmo. Se pone en primera posición el número 2, Le Fiduciel, pero lo hace de manera muy tímida. El ritmo es bufo, están parándose. La carrera de los 2.600 metros, los primeros 600, como si no cuentan, como si no hubiesen corrido. Primero Le Fiduciel, segundo el número 5, Schumacher, tercero la mantilla número 3, Viladi, cuarta posición para el número 4 de Messier Opera, y en quinto lugar el número 1, Actum. Ahora entra en la recta de tribunas, van a pasar por primera vez por esta recta de tribunas, llegarán a meta. Les quedará todavía una vuelta completa al trazado del hipódromo. Se pone al frente, ahora acelera un poquito la prueba el número 5 de Schumacher. Hasta ahora el ritmo era falso, era un ritmo bufo. Primera posición para el número 5 de Schumacher. Segundo mira para atrás el jockey Ivan Janacek. El número 2 de Le Fiduciel. Tercero Viladi. Cuarto Messier Opera. Quinta posición para el número 1 de Actum. Ahora se acelera un poquito más la carrera, pero continúa siendo un ritmo muy lento. Pasan por el poste de meta ahora por primera vez. Ahora les queda una vuelta a este óvalo del hipódromo de la Zarzuela. Primera posición para el número 5 de Schumacher. Segundo el número 2 de Fiduciel. Tercer lugar para el número 3 de Viladi. Van tirando todavía. Cuarto el número 4 de Messier Opera. En quinto lugar el número 1 de Actum. Terminan de girar la curva de la Cuesta Las Perdices. Se presentan en la recta del río Manzanares con Schumacher en primera posición. Primero el número 5 de Schumacher. Segundo el número 2 de Fiduciel. Tercera posición para el número 3 Viladi. Cuarto el número 4 Messier Opera. Quinto el número 1 de Actum, que ahora avanza. Deja la última posición. Viene progresando por el exterior. Ahora van a pegar al tirón. Ahora van a acelerar la carrera seguro. Se pone ahora en primera posición el Schumacher junto a Actum. Ahí viene el caballo de más fondo. El mejor fondista del año 2012, el año pasado. Su primera carrera de 2013. Actum ahora se acelera la carrera y viene soplando al puntero. Se marcha más adelante. Ahora Schumacher comienza. Ahora sí, ahora van fuertes. Entra en la curva del Pardo con el número 5 de Schumacher en primera posición. Primero Schumacher, segundo Actum, tercero Viladi, cuarto Le Fiduciel, quinto Messier Opera. Llegan los 5 compactos agrupados a la recta final. Se la van a jugar los 5 en los últimos 500 metros. Primera posición para el Schumacher. Segundo Actum. Viene por fuera Messier Opera con fuerza. Se ve encerrado el número 3 de Viladi. Cuarto es Le Fiduciel, que se queda. Le cuesta seguir el ritmo de los delanteros. Primera posición para Schumacher. Segundo Actum. Remata fuerte Messier Opera. Aguanta Schumacher. Si quiere colar por la calle 1 Viladi. Se cola por la calle 1 Viladi. Por la calle 2 Schumacher. Por la calle 3 Actum, que se queda por fuera. Messier Opera va a ganar Viladi en últimos 60 metros. Viladi primera posición. Segundo Messier Opera. Remata por fuera ahora Le Fiduciel. Gana Viladi. Segundo Messier Opera. Tercero el número 2 Le Fiduciel. Ganó el número 3 en Viladi. Segundo número 4 Messier Opera. Tercero. Vamos a ver. La llegada ha sido el número 2 Le Fiduciel, pero ha llegado muy cerquita del segundo. Veremos finalmente si ha sido segundo o tercero. Ganó Viladi con la monta de Álvaro Gómez. Le da la victoria a la cuadra Roberto Cochete. Victoria al preparador Joanes Osorio, el duque de Alburquerque, ganador de esta quinta carrera con Viladi. Caballo que logra su segunda victoria, 7 salidas a la pista, 2 primeros, 2 segundos. Ha ganado fácil en meta. ¿Cómo se coló por la calle 1? Le regalaron los palos, algo prohibido en el Tour, dejar la calle 1 libre. Hay que defenderla siempre. Ahí vemos como segundo es Messier Opera, el número 4, tercero el número 2. Y para la cuarta posición, bueno, hay fotografía, como no lo separen, la foto finish es imposible separar a ojos, a simple vista, separar